¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabras Cruzadas en un día con mucha información y sobre todo repercusión después de la presentación ayer en el Congreso Nacional del presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei. Inusual, por varios motivos. Primero, inusual que vaya el presidente a presentar el presupuesto al Congreso Nacional. Inusual la ausencia de muchos legisladores de la oposición, cosa que a mí me pareció rozando lo antidemocrático. Son representantes o del pueblo o de las provincias, diputados, senadores que no estaban en sus bancas, por más que no les guste Milei, que ya sabemos que no les gusta el presidente, pero me parece que es su obligación como representantes estar ahí escuchando lo que el gobierno dice que va a pasar en materia económica el año que viene. Inusual también la cadena nacional. Yo no sé si está bien o mal, pero no es frecuente que el presidente hable por cadena nacional para presentar el presupuesto del año siguiente. Hemos estado acostumbrados los argentinos a una cadena nacional por semana prácticamente. En otros momentos, en otros tiempos, se usaba la cadena nacional prácticamente para cualquier cosa. Pero llama la atención, como también llama la atención la baja del encendido o la caída del rating, un dato importante por fuera de lo que fue el discurso o la presentación del presidente. El rating que fue de 16 puntos, que podemos medirlo respecto a lo que fue el rating del presidente el 1 de marzo, cuando presentó en el Congreso Nacional la apertura de sesiones ordinarias. En aquel momento, marzo de este año, 50 puntos de rating contra 16. Yo no sé si esto está hablando de una mala elección del día y de la hora, domingo a la noche, por parte del gobierno para presentar el presupuesto. Quizá un día y un momento donde las familias argentinas quieren otra cosa, buscan otro tema y no que el presidente les hable. Por eso digo, no sé si fue una mala elección del día y la hora o si es un dato a tener en cuenta de cierto cansancio o hartazgo que se puede empezar a evidenciar. Lo doy simplemente como dato por fuera de lo central que fue el discurso. Vayamos al discurso. Fue un discurso conceptual, desde mi punto de vista, porque el presidente habló centralmente de la importancia de mantener el déficit fiscal en cero, o sea, de tener déficit cero o tener superávit fiscal. Esto fue lo que me parece se mantuvo durante todo el transcurso del discurso del presidente anoche. Vamos a ver una parte donde precisamente Javier Milei habla de la importancia del déficit cero, de que las cuentas den, de que los números cierren, por el contrario de lo que ha venido pasando en toda la historia argentina, los últimos 100, 110, 120 años, donde claramente había déficit fiscal y se cubría de alguna de las tres maneras conocidas: pidiendo préstamo, o sea, endeudándonos, aumentando impuestos. Por eso Argentina es el país con los mayores impuestos del mundo o de los mayores impuestos a nivel mundial, y si no, con emisión, que genera inflación. A ver lo que decía Milei anoche. Hoy, algo que tiene que quedar claro de una vez y para siempre: no hay nada, pero nada, más empobrecedor para el común de los argentinos que el déficit fiscal. Y no hay nada, pero nada, que enriquezca más a los argentinos que a los políticos que el déficit fiscal. Este es el triste papel que el gasto público juega en el modelo de la casta. La política ha adornado este modelo con buenas intenciones y marcos teóricos rimbombantes. Por años los hemos escuchado hablar de la justicia social, que no solo no es justa, sino que es extremadamente violenta. Porque la justicia social implica sacarle a unos para darle a otros, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero el problema, estimados, es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos.
Por eso, cuando el político pide más y más y más gasto para repartir plata que no hay, en realidad lo que está haciendo es estafando a todo el pueblo argentino. Está jugando con el futuro de todos para anotarse un par de puntitos políticos con algún discurso bien pensante en el camino. Porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Bueno, hasta ahí parte de lo que decía el presidente hablando de la importancia del superávit fiscal o del déficit cero. Me parece que esto es entendible, razonable. Néstor Kirchner ponderaba el superávit fiscal y el superávit comercial, los superávit gemelos, la importancia de que las cuentas cierren. Porque si no, repito, como en una casa, como en una familia, cuando tenemos más egreso de lo que ingresa, no hay mucha alternativa. Hay que usar la tarjeta de crédito o pedir un préstamo o a un amigo o a un familiar, o en la familia no se puede fabricar dinero, no se puede emitir, en el Estado sí, o subir impuestos. En la familia no se puede, en el Estado sí. Son las características que hemos tenido siempre acá. Esto en materia de lo que dijo Milei conceptualmente. Después se ingresó el texto del presupuesto, que como todos sabemos es cuánto cree el gobierno que va a ingresar y cuáles son los gastos en materia de egreso por parte del gobierno. El texto, después los números, los datos, el texto completo del presupuesto fue ingresado anoche al Congreso Nacional. Milei necesita 38 diputados más de los que votaron a favor del veto la semana pasada. O sea, no le va a ser una tarea sencilla al presidente conseguir esos 38 diputados extras que le aprueben el presupuesto 2025. El texto que ingresó anoche al Congreso Nacional tiene al menos 5 variables de difícil cumplimiento en las proyecciones del gobierno o del Ministerio de Economía. Las principales se centran en las estimaciones de inflación y en la generación de dólares imprescindibles, fundamentales, que espera el Ministerio de Economía para los próximos meses o los próximos años. Podríamos decir que son estimaciones optimistas o demasiado optimistas. Veamos algunas. La primera, inflación. El gobierno estima para el año que viene una inflación del 18,3%. Compro ya. En un país como el nuestro, que tiene inflación trimestral del 18,3%, la verdad que pensar, presupuestar una inflación para todo el año que viene del 18,3%, primer dato a tener en cuenta, por eso digo, no sé si es una estimación optimista o demasiado optimista. No se quedó ahí, el gobierno también estima una inflación del 11,6% para el 2026 y del 7,4% para el 2027, que es el último año del gobierno de Milei. Bueno, tipo de cambio, segunda variable, dice el gobierno que el dólar oficial va a estar en 1.207 pesos el año que viene. Se supone entonces que no va a haber una devaluación, que no se va a escapar el dólar. Tercera variable, el crecimiento económico. También dato muy interesante sobre lo que se presentó anoche en el Congreso. No lo dijo Milei, pero de horas después, repito, se presentó en el Congreso. El gobierno estima un crecimiento del 5% para el 2025. Es mucho o muchísimo en un país como el nuestro, donde este año va a caer la economía 3,8%. Y si se le suma un 5, es un rebote importante el que prevé, el que presupuesta el gobierno. Cuarta variable, la generación de dólares. Estiman 20.748 millones de dólares de superávit en la balanza comercial. Bueno, y los ingresos, quinta variable, el gobierno cree que van a duplicarse los ingresos. Acá otra cuestión que me parece importante subrayar, resaltar, y es la siguiente, otra manera de presentar el presupuesto, porque Milei dijo, ojo, si bajan los ingresos, va a bajar el gasto. O sea, se va a gastar menos, va a haber más ajuste, más motosierra, no sé si más licuadora.
Si bajan los ingresos, va a bajar el gasto. Y si aumentan los ingresos, lo que va a ocurrir no es que aumente el gasto, sino que van a bajar los impuestos. Esto sí lo dijo anoche de manera conceptual el presidente Javier Milei. Vuelvo sobre el crecimiento económico. Pensando en un crecimiento del 5% para el año que viene, se me viene a la memoria Néstor Carlos Kirchner. Por algo que él decía cuando era presidente, y después siendo ex mandatario también lo repetía. Él hablaba de un crecimiento superior al 4%. Y decía, el crecimiento de más de 4 puntos es el que se siente en la calle. Bueno, Milei habla de un 5% para el 2025. Son los puntos principales, me parece, del discurso de anoche, de manera conceptual, y de lo que después se conoció que ingresó al Congreso. Un dato más. Anoche el presidente les habló a los gobernadores y dijo, nosotros hicimos el ajuste, ahora les falta a ustedes. Yo no sé qué va a pasar porque el presidente llamó a cumplir con un recorte de 60.000 millones de dólares a las provincias. También habló de los municipios. Es una cifra que ya está generando muchas dudas, muchos interrogantes, muchas llamadas telefónicas. Es más, a la tarde estaba prevista una reunión de el jefe de gabinete, el ministro de Economía y varios gobernadores por Zoom, pero un encuentro virtual, porque para los gobernadores un ajuste de 60.000 millones de dólares, lo cuenta hoy Gabriel Oria en La Nación. Para los gobernadores ese ajuste, esa cifra, es un disparate. Eso dice Milei, que es lo que hace falta para reducir el gasto total en 25 puntos del PBI en el año 2025.